Hay historias que parecen escritas para terminar bien. Historias donde alguien lo pierde todo, lucha contra lo imposible y finalmente consigue una segunda oportunidad. Y durante mucho tiempo, la historia de José Fernández parecía exactamente eso. Un niño que creció en Cuba soñando con libertad, que arriesgó su vida múltiples veces para escapar, que terminó convirtiéndose en una superestrella en Estados Unidos y que, por un momento, parecía haberle ganado al destino. Pero lo que hace que esta historia sea distinta es que nunca tuvo un final feliz. Y lo más duro de todo es que nadie lo vio venir. Porque antes de los estadios llenos, antes de las cámaras, antes de los millones de dólares y la fama, José Fernández era solo un niño atrapado en un lugar del que quería salir desesperadamente. Creció en Santa Clara, Cuba, en un entorno donde el béisbol era una de las pocas cosas que ofrecían esperanza real. Pero incluso en un país lleno de talento, había algo diferente en él. No solamente era bueno, era eléctrico. Tenía una energía que no se podía enseñar, una intensidad que hacía que cada lanzamiento pareciera personal. Y muy pronto quienes lo rodeaban empezaron a entender que ese niño no estaba destinado a quedarse ahí. El problema era que salir de Cuba no era una decisión deportiva, era una decisión de vida o muerte. Porque para un joven atleta, abandonar el país significaba dejar atrás todo: familia, amigos, identidad. Y además implicaba un riesgo real. Personas desaparecían intentando escapar, botes que nunca llegaban, historias que nadie quería contar en voz alta, y aún así, José lo intentó. No una vez, varias veces. Cada intento fallido era un recordatorio brutal de que el camino hacia la libertad no estaba garantizado. En uno de esos intentos, fue capturado, y eso cambió todo. Porque en Cuba, intentar escapar no es simplemente un error, es una traición. José fue arrestado y pasó tiempo en prisión siendo apenas un adolescente, y ese detalle es clave para entender quién se convertiría después, porque ese tipo de experiencia rompe a muchas personas. Pero en él hizo algo distinto, lo volvió más decidido, más obsesivo, como si después de haber estado tan cerca de perderlo todo, ya no existiera el miedo. Pero lo más impactante ocurrió en su último intento de escape. Una noche en medio del mar, mientras intentaban huir en una pequeña embarcación, alguien cayó al agua. En medio de la oscuridad, con olas fuertes y sin saber exactamente qué estaba pasando, José se lanzó sin pensarlo. Nadó hasta esa persona, la sostuvo y la ayudó a volver al bote. Y solo cuando todo terminó, se dio cuenta de quién era. Era su madre. Ese monedero define toda la historia. Porque José Fernández no solo estaba escapando para perseguir un sueño, estaba cargando con su familia, con su pasado, con todo lo que dejaba atrás. Y cuando finalmente logró llegar a Estados Unidos, no llegó como una promesa deportiva más. Llegó como alguien que había sobrevivido a cosas que muchos jugadores nunca experimentan en toda su vida. Eso cambia completamente a una persona. Porque mientras otros prospectos llegan a Estados Unidos preocupados por contratos, estadísticas o rendimiento, José llegó con una perspectiva distinta. Para él, cada día jugando béisbol era un privilegio. Cada entrenamiento, cada partido, cada oportunidad era algo que había estado dispuesto a morir por conseguir. Y eso se notaba. Desde el primer momento, quienes lo vieron lanzar entendieron que no estaban frente a un talento normal. Su recta era explosiva, su curva era devastadora. Pero más allá de los lanzamientos, había algo mucho más poderoso: emoción. José Fernández lanzaba como alguien que todavía no podía creer que estaba ahí. Gritaba, celebraba, vivía cada inning como si fuera el último. Eso lo hacía diferente, pero también lo hacía peligroso para el resto de la liga. Porque cuando un jugador combina talento élite con una historia de vida así, el resultado puede ser algo completamente impredecible. Y poco a poco, mientras avanzaba en el sistema de ligas menores, comenzó a surgir una sensación extraña alrededor suyo. Como si no estuvieran viendo simplemente a un gran pitcher, como si estuvieran viendo a alguien destinado a algo más grande. Y cuando finalmente llegó a las grandes ligas, esa sensación se volvió imposible de ignorar. Porque desde su primer año con los Miami Marlins, José Fernández no parecía un novato, no parecía alguien intentando adaptarse al mejor nivel del planeta. Parecía alguien que ya había pasado por cosas mucho más difíciles que enfrentarse a un bateador profesional, y eso cambiaba completamente la forma en que competía. No había miedo en su forma de lanzar, no había dudas. Cada recta salía con intención, cada celebración parecía una liberación acumulada durante años. En 2013, con apenas 20 años, tuvo una temporada que sacudió a toda la liga. Ganó el premio al novato del año de la Liga Nacional y terminó entre los mejores pitchers del béisbol casi de inmediato. Pero más allá de los números, lo que realmente impactaba
era la manera en que lo hacía. José no era frío, no era calculador, era puro impulso. Gritaba después de ponches importantes, miraba a los bateadores con intensidad, vivía cada juego como si todavía estuviera tratando de demostrar que pertenecía ahí. Y eso conectó con la gente de una forma brutal. Porque el béisbol moderno está lleno de jugadores controlados, medidos, casi robóticos en su comportamiento. José Fernández era lo opuesto. Era emoción en estado puro, alegría, rabia, pasión, todo mezclado en cada lanzamiento. Y en una ciudad como Miami, con una comunidad latina tan fuerte, eso lo convirtió en algo más que un jugador. Lo convirtió en símbolo. Pero lo más interesante es que esa energía no venía del ego, venía de la gratitud. Porque a diferencia de muchos otros jugadores, José nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó lo que había tenido que arriesgar para estar ahí. Y eso se notaba incluso fuera del campo. Historias de compañeros, entrenadores y fanáticos coincidían en lo mismo. José Fernández era el tipo de persona que sonreía constantemente, que disfrutaba los pequeños momentos, que hablaba con la gente sin importar quién fuera. Como si cada día en Estados Unidos siguiera siendo un recordatorio de que había logrado algo que durante años parecía imposible. Pero incluso en medio de todo ese ascenso, el béisbol seguía siendo brutal. En 2014, apenas un año después de su explosión, sufrió una de las lesiones más temidas para cualquier pitcher: rotura del ligamento en el codo, cirugía Tommy John, temporada terminada, meses de recuperación. Para muchos jugadores, ese tipo de golpe no solo afecta el cuerpo, afecta la mente, la confianza. La sensación de invencibilidad desaparece de golpe. Y en ese momento, mucha gente empezó a preguntarse si ese estilo de juego tan intenso, tan emocional, terminaría pasándole factura. Porque José no era un pitcher conservador, no lanzaba a media velocidad, no administraba esfuerzos. Cada lanzamiento parecía al límite, y cuando alguien juega así constantemente, el cuerpo eventualmente empieza a pagar el precio. Pero José regresó, y cuando lo hizo parecía incluso más fuerte. Esa es una de las cosas más impactantes de su historia. La mayoría de jugadores vuelve de una lesión tratando de recuperar lo que perdió. José volvió con la misma energía, la misma agresividad y la misma emoción que había mostrado desde el primer día. Como si el tiempo fuera del campo no hubiera cambiado absolutamente nada en su forma de ver el juego. Y poco a poco volvió a dominar. Los ponches regresaron, la velocidad también. Y con eso la sensación de que el béisbol estaba viendo a uno de los talentos más especiales de su generación. Porque no se trataba solo de lo que hacía dentro del campo, se trataba de lo que representaba. Un jugador que había escapado de Cuba, que había arriesgado su vida por una oportunidad, que había pasado por prisión siendo adolescente, y que ahora estaba brillando en el escenario más grande del deporte. Eso construye algo muy poderoso, construye conexión emocional. Los fanáticos no solo lo veían como pitcher, lo veían como historia, como inspiración, como alguien que había superado lo imposible. Y eso crea un tipo de relación completamente distinta con el público. Porque cuando la gente conecta contigo de esa manera, deja de importar únicamente el rendimiento, empieza a importar la persona. Y José Fernández era imposible de ignorar como persona. Pero ahí es donde empieza a aparecer algo incómodo en esta historia. Porque cuando todo empieza a salir bien, cuando el talento, la historia y la narrativa se alinean perfectamente, es cuando más fácil es creer que todo seguirá así para siempre. Y esa es una ilusión peligrosísima. Porque el deporte profesional no funciona así, la vida no funciona así. Y aunque José parecía estar construyendo una carrera que podía durar más de una década en la élite, había algo que nadie estaba considerando lo suficiente. Todo había pasado demasiado rápido. La fama, el dinero, la presión, el reconocimiento. Todo llegó en cuestión de pocos años. Y cuando una persona pasa de arriesgar su vida en el mar a convertirse en una superestrella en Estados Unidos en tan poco tiempo, hay una pregunta que casi nadie se hace en el momento correcto. ¿Qué pasa cuando todo eso se detiene? Porque mientras el mundo veía a José Fernández como el símbolo perfecto de superación, detrás de esa historia empezaba a acumularse algo más difícil de detectar: cansancio, presión y una vida que nunca había tenido la oportunidad de ser normal. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, la historia ya se estaba acercando peligrosamente hacia su final. Porque a veces, cuando todo parece finalmente alinearse, cuando la vida empieza a parecer justa después de años de lucha, es exactamente cuando ocurre lo inesperado. Y en el caso de José Fernández, ese momento llegó de la forma más cruel posible. Una noche cualquiera, sin advertencias,
sin señales claras de que algo estaba a punto de romperse para siempre. Era septiembre de 2016. La temporada seguía en marcha, y José continuaba siendo una de las caras más brillantes del béisbol. Tenía apenas 24 años, estaba en su mejor momento físico. Su carrera parecía completamente encaminada hacia algo histórico, y fuera del campo, su vida también parecía encontrar equilibrio. Esperaba una hija. Su círculo cercano hablaba de él como alguien feliz, ilusionado con el futuro, finalmente en un lugar donde podía disfrutar todo lo que había construido. Y entonces llegó la noche. José salió en su bote junto a 2 amigos en Miami, algo que para él no era extraño. El mar siempre había sido parte de su historia, pero esa noche fue distinta. En algún punto de la madrugada, la embarcación se estrelló contra un rompeolas a gran velocidad. El impacto fue devastador. No hubo tiempo de reacción, no hubo oportunidad de corregir, no hubo segunda oportunidad. Cuando la noticia comenzó a circular horas después, el béisbol entero quedó paralizado. Equipos completos dejaron de entrenar. Jugadores rompieron en llanto. Las redes sociales se llenaron de incredulidad, porque hay tragedias que la gente puede procesar lentamente. Esta no fue una de ellas. Esta fue inmediata, brutal, imposible de aceptar. José Fernández había muerto, y en ese instante todo cambió. Porque de repente, la historia que durante años había sido vista como un ejemplo perfecto de superación, se convirtió en algo mucho más doloroso. Ya no era el niño que escapó de Cuba, ya no era el pitcher eléctrico que dominaba en las grandes ligas, no era la sonrisa constante en el campo, era una vida detenida en su punto más alto. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de asimilar, porque el deporte está lleno de carreras que terminan mal, lesiones, caídas, escándalos. Pero esto fue distinto. Aquí no hubo tiempo para un declive, no hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para entender que el final estaba cerca. Simplemente se detuvo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y homenaje. Los Marlins cancelaron partidos. El estadio se llenó de flores, camisetas y mensajes. Jugadores de toda la liga hablaron sobre él, no solo como atleta, sino como persona. Y poco a poco empezó a quedar claro algo que iba mucho más allá del béisbol. José Fernández no solo había sido especial por lo que hacía en el campo, había sido especial por cómo hacía sentir a la gente, por su energía, por su autenticidad, por esa forma de vivir cada momento como si realmente importara. Porque en un deporte donde muchas veces todo parece repetitivo, mecánico, calculado, él había logrado devolverle emoción real al juego. Y quizás por eso su ausencia se sintió tan fuerte. Porque cuando desaparece un jugador talentoso, el deporte continúa. Pero cuando desaparece alguien que cambia la forma en que la gente siente el juego, el vacío es distinto, más profundo, más personal. Y ahí es donde esta historia deja de ser solamente sobre béisbol. Porque al final, José Fernández consiguió todo lo que parecía imposible. Escapó, sobrevivió, triunfó, se convirtió en estrella, inspiró a millones de personas. Pero su historia nos recuerda algo incómodo que muchas veces preferimos ignorar. Que no todas las historias tienen el final que esperamos. Y que a veces, incluso cuando alguien lo hace todo bien, eso no es suficiente para cambiar el destino. Pero quizás ese no es realmente el punto. Porque, aunque su carrera fue corta, su impacto fue enorme. Porque hay jugadores que pasan décadas en el deporte y nunca logran lo que José logró en pocos años. Y hay historias que no se necesitan durar para ser recordadas. Solo necesitan ser reales, y la de José Fernández fue imposible de olvidar. Si quieres ver más historias como esta, las que van más allá de las estadísticas y entran a lo que realmente mueve el béisbol, ya sabes dónde encontrarnos. Esto es Dentro del Dugout. Nos vemos en el próximo video.